tardes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de desprendimiento de retina. Bien, el desprendimiento de retina es la separación de las nuevas capas de la retina del epitelio pigmentario por fluido o por algún componente que ocupe ese espacio virtual en el espacio subretinal. El desprendimiento puede ser reumatógeno o no reumatógeno, y a su vez este no reumatógeno puede ser traccional o exudativo. Vemos acá la retina normalmente tiene la capa del epitelio pigmentario de la retina y la capa abajo de la coroide, la capa vascular que alimenta las capas más externas de la retina. Luego tenemos los fotorreceptores, la capa limitante externa, granular externa, plexiforme externa, la capa granular interna, plexiforme interna, células ganglionares, fibras nerviosas y limitante interna. Entonces, cuando se separan estas capas, como inicialmente es en la etapa embrionaria, tenemos el desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina reumatógeno, la incidencia es 1 en 10.000 personas al año y es bilateral en el 10% de los casos. Se da más en la cuarta década y aquí hay una interacción en la tracción vitroretinal y una debilidad en la retina periférica o cuando hay una degeneración predisponente. Entonces tenemos acá el vitrio que al tiempo se va a liquefactar, pero también tiene que haber una zona de adhesión que es la que va a jalar, va a producir atracción, produciendo el desgarro, y a través de ese desgarro el vitrio liquefactado va a tomar posición del espacio subretinal, produciendo el desprendimiento de la retina, la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario de la retina. Automáticamente esto de abajo son los vasos de la coroides. Entonces, ¿qué es lo que predispone al desprendimiento de retina? La degeneración en rejilla, por degeneración focal pigmentaria, todas estas presentaciones, ¿no? Se llaman lesiones predisponentes de desprendimiento de retina. Luego tenemos la tracción vitroretinal. La primera manifestación está dada por el desprendimiento vitroposterior. Hay un residual después de la liquefacción parcial del vitrio, ¿no? Y se da en personas de edad avanzada, en miopía, afaquia, pseudoafaquia. Las adherencias vitroretinales remanentes que coinciden con una zona adelgazada, al traccionar van a producir un desprendimiento, un desgarro primero y desprendimiento de retina después. Entonces tenemos la retina en rojo, el vitrio como acá, y aquí también la esclera, ¿no? Se liquefacta el vitrio y algunas zonas de adhesión permanente van a producir tracción, y esta tracción un agujero retinal y a través del mismo el desprendimiento de retina. Así como vemos acá, pasa el líquido a través del desgarro, desprendiendo la retina del epitelio pigmentario de la retina. Acá lo vemos en esquema, cómo es que el desgarro, al tener un flap permanentemente en tracción, es como una bomba impelente que va a producir una presión negativa, como que aspirando líquido hacia este espacio. Aquí los cambios de la miopía patológica. Entonces, estas lesiones retinales predisponentes, la degeneración latiz es la más importante porque se asocia en el 40% de los ojos con desprendimiento de retina, y estas son áreas localizadas de manera circunferencial, ¿no? A manera de 2 filas o 3 filas, por el ecuador o hacia más adelante, y vemos acá como si fuera un enrejado, que a la vez dentro del mismo puede haber agujeros ovales, puede haber desgarros retinales como en forma de U. Y también tenemos la degeneración en baba caracol, que es un tipo de degeneración latiz, ¿no? Se ve como copos de nieve confluentes y ocasionalmente puede ir acompañado de un fenómeno de blancos-impresión. También otro de las degeneraciones predisponentes son la retinitis adquirida, que es la separación de dos capas, ¿no? De la retina neurosensorial, una capa interna y una externa que está relacionada a la coroides. Para que exista desprendimiento de retina tiene que haber una solución de continuidad en ambas capas que comunique ambos espacios, de tal manera de que al pasar el líquido por estos espacios se produce el desprendimiento de retina. Entonces, luego tenemos el blanco con presión y el blanco sin presión. El blanco con presión es cuando hacemos la oftalmoscopía indirecta, y el blanco con presión, hacemos la oftalmología, vemos un delineamiento, colocamos un hisopo, un indentador, presionamos y vemos que se pone color medio escarlata, medio brillante, ¿no? Entonces, con
impresión aparece ese aspecto blanquecino. En cambio, cuando es blanco sin impresión es cuando entramos, observamos esa zona y lo vemos como tal, ¿no? Entonces, esto es importante porque se acompaña de barba de caracol y puede presentar un desgarro gigante en la base del mismo. Por eso la importancia del seguimiento o el tratamiento profiláctico. Vemos acá un blanco sin presión, porque a primera impresión estamos viendo el aspecto blanquecino, ¿no?, de la lesión. También los cúmulos pigmentarios, y otro dato importante es la miopía. En la miopía los pacientes que tienen desprendimiento de retina, el 40% son miopes. Entonces, esa es la alteración más frecuente relacionada al desprendimiento de retina. También la afaquia, y el 1 o 2% de los operados de catarata desarrollan desprendimiento de retina. Hay un dato importante que es la preservación de la cápsula posterior. Significa una cirugía sin complicaciones, ya que la pérdida de vítreo a través de una ruptura de cápsula posterior está asociada a un 7% de desprendimiento de retina. Los ojos que han sido tratados de desprendimiento de retina tienen un riesgo de 7% de desprendimiento luego de la cirugía de catarata. Y los traumatismos oculares se asocian a un 10% de todo los desprendimiento de retina, principalmente en niños, siempre y cuando existe un factor desencadenante presente, ¿no? Luego, las diálisis traumáticas más frecuentes afectan el cuadrante nasal superior y el desprendimiento de retina puede aparecer meses más tarde. Los traumatismos penetrantes pueden probar desprendimiento de retina, reumatógenos traccionales, y si es traccional, después de la segunda semana y fundamentalmente al mes del tiempo, ¿no? Entonces, una diálisis traumática, se le coloca láser y puede quedar ahí, ¿no? Pero si se trata de manera oportuna. También tenemos los cúmulos pigmentarios, los desgarros lineales, los desgarros en forma de herradura, en boca de pescado, agujeros con opérculo, agujeros sin opérculo, como vemos acá, agujeros ovales, agujeros múltiples, desgarro en forma de herradura. Y la ubicación puede ser cerca de la hora serrata, en la base del vítreo, después de la hora serrata, en el ecuador, después del ecuador y en la fovea. Pueden ser, como hemos visto, muy completa, en forma de boca de pescado, perculado, en diálisis y un desgarro gigante. La diferencia entre una diálisis y un desgarro grande o gigante: primero, el desgarro gigante compromete un cuadrante, ¿no? O sea, 90 grados. Eso es el dato más importante. Desde ahí se llama gigante, de ahí a más. Segundo dato, la diálisis puede parecer un desgarro gigante, sí, porque también es amplio, pero la diferencia está que la diálisis es la desinserción de la retina desde la hora serrata. Sin embargo, el desgarro gigante es un desgarro que está después de la hora serrata. Esa es la diferencia. El tratamiento puede ser similar. Entonces, cuando existe una fibrosis, un proceso de reparación o cicatrización anómalo, hay una cantidad de proliferación vitreoretinal que hace de que el ojo se predisponga a fuerzas de tracción, ya sean tangenciales cuando está en la superficie de la retina, ya sea anteroposterior o subretinales, ¿no?, o formando puentes, como en este caso. Miren este fondo de ojo, ¿no? Vemos acá tracciones tangenciales y también hacia la parte anterior porque se ve borroso, y vemos acá el componente traccional anteroposterior y en puente, ¿no? Luego acá tenemos otro que es tipo tangencial, acá un anteroposterior, y acá vemos un desprendimiento de retina total. Entonces, otro de los tipos de desprendimiento de retina es el desprendimiento de retina exudativo, que son menos comunes, son debido a alteraciones del epitelio pigmentario de la retina, que puede estar presente en los tumores coroideos, como por ejemplo un hemangioma coroideo, un melanoma uveal o los secundarismos de otros tumores, ¿no? También tenemos los inflamatorios, como el buco llana. Después tenemos postcirugía de desprendimiento de retina, asociado al uso de láser o al uso de crioterapia, postfotocoagulación retinal, láser, la toxina del embarazo, la radiometría central serosa. Entonces, los mecanismos son falla de la bomba del epitelio pigmentario, que es la encargada de que este espacio virtual se mantenga como el virtual, y al haber un desbalance entre la capacidad de mantener el espacio sin líquido y el aporte, y la falla de la bomba para retirar este líquido hace que se acumule y se produce el desprendimiento de retina. Luego la fuga de la coroides,
la pérdida de uniones intercelulares, que se da bastante en los procesos inflamatorios, ¿no? Las junction son, ¿no? Las zonas desmosomales tienden a separarse y a través de eso pasa el líquido al espacio subretinal, y el tumor coroideo por el incremento de, el fluido que produce el tumor en sí. Entonces los síntomas son una pérdida súbita o progresiva, ¿no? Hay fotopsias que son flashes, miodesopsias que son las moscas volantes, y escotoma del área comprometida, que es la sombra de la zona que está comprometida. Esto se hace notorio cuando se compromete la mácula, porque puede pasar desapercibido si es que la periferia solamente está comprometida, ¿no? Entonces, también tenemos unos signos como la pupila Marcus-Gam, o sea que no hay un defecto, un reflejo fotomotor. Se puede ver tindal en la cámara, ¿tindal qué es? Células, ¿no? Células. Pueden estar en la cámara anterior o pueden estar, también podemos ver detrás del cristalino una imagen polvorienta, brillante, media marroncita, que se llama polvo de tabaco, y esto es por el epitelio pigmentario que a través del desgarro se ha aproximado hacia la cámara, hacia la cavidad vítrea, y está pues no detrás del cristalino. Y en los desprendimientos retina antiguos se pueden ver quistes interretinales, son líneas de demarcación. Puede relacionarse una uveitis crónica o una hipotonía ocular, debido a la amplia área de exposición de la coroides como un área de reabsorción del humor acuoso. Entonces vemos aquí el cristalino y acá vemos este polvo de tabaco, que no es más que células del EPR que han salido a través del desgarro y se han ubicado en el vítreo anterior, ¿no? En la cavidad vítrea. O sea, anterior porque está más cerca del cristalino. Aquí vemos los quistes interretinales y las líneas de demarcación que nos están diciendo cómo es que ha ido progresando el desprendimiento de retina. Y aquí en la coroidopatía central serosa, cuando hay una separación de tipo exudativo en el área central. Entonces los fundamentos en el tratamiento están orientados a evitar que el líquido pase el espacio subretiniano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de profilaxis, se consiste en la detección oportuna de lesiones predisponentes en pacientes con alto riesgo por sintomatología, como ya dijimos, la fotopsia, es decir, las moscas volantes o las flashes o ambos. Entonces lo que se hace es bloquear los bordes de estas lesiones que son predisponentes, como los agujeros, desgarros, mediante puntos de criocoagulación o fotocoagulación. Ahora, las lesiones en empalizada o la TIS y el barro de caracol de ausencia de ruptura retiniana asociada no requieren tratamiento. Es, digamos, lo que está establecido, pero si tenemos en nuestro medio un paciente que carga pesos, es estibador o maneja taxista, lo mejor sería colocar láser para asegurar, ¿no? Porque lo más probable es que va a venir cuando tenga un desprendimiento. El blanco sin presión no se trata de forma profiláctica, a menos que en el otro ojo haya ocurrido un desgarro retiniano gigante esponjado. Entonces, tenemos la lesión, múltiples desgarros, casi confluentes, y en este caso se le ha colocado crioterapia. El tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va a estar orientado, como ya dijimos, a aproximar los tejidos y sellar los bordes y producir una cicatriz alrededor de los mismos para que no pasen líquidos. El procedimiento quirúrgico clásico es la retinopexia, ¿no? Que consiste en indentar, o sea, aproximar los tejidos a base de un explante, ¿no? De silicona, que puede ser una silicona blanda, en esponja o dura, ¿no? También se puede hacer usando aire, ¿no? Con la retinopexia neumática sin usar explante, o podemos hacerlo mediante la vitrectomía posterior, que es como si hiciéramos una cirugía laparoscópica, pero dentro del ojo, ¿no? A través de un microscopio. Entonces, la neumoretinopexia, no estamos hablando aire, retina y pexia, de pegar, ¿no? Entonces se coloca aire en la cavidad vítrea, gas en la cavidad vítrea, pero se trata de un gas expansivo. O sea, es un gas que el interior se va a expandir, va a crecer en su volumen y va a cubrir un área determinada para aproximar los tejidos. Luego de ello nosotros le ponemos láser para sellar las roturas. Y cuando el gas se reabsorbe, las zonas que hemos sellado ya están cicatrizadas. Entonces queda aplicado y queda sellado. Entonces, ¿cuándo se usa la neumoretinopexia? Desgarros únicos periféricos con mínima tracción vítrea
y el sector superior agregando fotocoagulación para crear cicatrización coreoretiniana. ¿Qué gases usamos? El hexafluoruro de azufre, que se expande por 2, ¿no? Se inyecta 0,406, en las 36 horas se expande el doble y dura en un interior de 10 a 14 días. También tenemos otro gas que se expande 4 veces, es el perfluoropropano, y requiere un volumen menor, se expande lo máximo de 32 horas y puede durar 30 a 45 días. Entonces inyectamos por la más plana, ¿no? Acá han puesto la crioterapia previamente, se inyecta el gas se expande, aproxima los tejidos y como ya tiene tratamiento para producir la cicatriz, ha sellado el desgarro. Y una vez que desaparezca el gas, la retina queda pegada y el desgarro sellado. Las complicaciones, roturas consecutivas en 180 grados de la rotura inicial, agujeros maculares, endoftalmitis, presión elevada, catarata, burbuja de gaso retinal. La otra técnica quirúrgica es el cerclaje escleral, ¿no? Que incluye estos pasos que van desde los epitelio inflamado hasta marcar las roturas, tratarlas con criopexia o láser, realizar la sutura respectiva para colocar el explante, apretar estas y ver el tono ocular y cerrar la conjuntiva, ¿no? Ahora, para producir la adhesión coreoretinal se hace con crioterapia o fotocoagulación. Entonces, la crioaplicación se hace a través de la esclera íntegra y debe de rodear toda la rotura. Siempre sobre la retina normal, no sobre el espacio del desgarro, porque lo que va a producir es la salida del EPR y el EPR va a actuar como células pluripotenciales que se van a transformar en miofibrillas que luego van a adherirse a diversas zonas, se van a traccionar sobre su propio eje y producen de un desprendimiento de retina reumatógeno pasamos a un redesprendimiento de retina traccionada. Entonces, otra de las técnicas que usamos es el drenaje de líquido subretiniano, que esto lo debemos hacer cuando el líquido es excesivo y es coloide, ¿no? Coloide, que el líquido sabemos que ese líquido no se va a reabsorber. Entonces, lo hacemos en la región menos vascularizada y que esté alejado de la rotura para evitar el encarcelamiento. Entonces, hacemos la incisión inicial a través de la esclera hasta encontrar la uvea, cauterizamos, colocamos una sutura previa y hacemos el ingreso hacia el espacio para retirar el fluido subretinal. Luego completamos el volumen, ¿no? Puede ser con aire, puede ser con solución salina balanceada. ¿Cuáles son las complicaciones? Incrementa el riesgo de incarceración retinal o vítrea, incrementa el riesgo de hemorragia retinal o vítrea y incrementa el riesgo de hemorragia. Otro de los los mecanismos o otra de los fundamentos para la aplicación de la retina es la colocación del explante, ¿no? Entonces, ¿qué significa colocar nuestro explante? Es sellar el borde, sellar la apertura y reducir la tracción. Cuando hablamos de reducir la tracción, estamos hablando cuando existen algunas fibras que pudieran estar traccionando pero de manera focal, porque si superan más de un cuadrante, la indicación es una vitrectomía posterior para remover de manera interna estos tejidos. Aquí hacemos la disección de la conjuntiva, individualizamos los músculos rectos en los 4 cuadrantes, ¿no? Observamos con la lupa y colocamos con la crioterapia alrededor de la lesión. Si tenemos varias roturas, se coloca un elemento circular cerclaje de 360 grados, ¿no? Que puede ser una banda o puede ser un explante completo. Marcamos, medimos y marcamos dónde va a estar colocada la sutura de cochonero. Se coloca en este caso una esponja, se aprieta la esponja, se saca lo remanente, o se puede colocar, como en este otro caso, una banda dura. Luego cerramos la banda o recolocamos la conjuntiva y terminamos la cirugía. Entonces, cuando son pacientes afáquicos o pseudoafáquicos, a veces no se puede visualizar el desgarro, se coloca una banda a 360 grados. Y también cuando hay tracción vítrea, también en pacientes miopes.
las complicaciones del cerclaje, diplopia, cambio de error retroactivo, isquemia de segmento anterior, dolor de confort, perforaciones oculares inadvertidas y infección de cerclaje general. Y las posoperatorias son glaucoma por el cierre anular, edema ocular cistoideo, membrana hiperretiniana, vitreitis o vitritis, desprendimiento de coroides, proliferación vitroretinal, redesprendimiento de retina y distorsión del ojo. Y finalmente, como técnica quirúrgica, tenemos la vitrectomía, ¿no? Que es retirar el vítreo patológico, ¿no? Así como el resto de todos los componentes que están en la cavidad vítrea, ¿no? Que causan la anomalía sobre la retina. Entonces entramos una entrada para el vitrófago, una entrada para la luz y una tercera entrada fija para el líquido, ¿no? Entonces siempre mantener el eje de trabajo, los movimientos que sean sincronizados, de tal manera que se trabaje siempre perpendicular sobre el área afectada, teniendo en cuenta de proteger el cristalino, dado que si este es tocado tiene que ser retirado. En nuestro caso lo hacemos por la parte interna, ¿no? También tener en cuenta los tipos de iluminación, que pueden ser panorámicos, focal o acompañados con un instrumento de trabajo. Si tocamos el cristalino tenemos que removerlo, esto se llama facofragmentación, se hace por la parte interna y el lente se coloca en la cápsula anterior. Asimismo tenemos que hacer la remoción de las membranas, ya sea por segmentación, en bloque, tanto de las membranas de la proliferación vitroretinal como las membranas epirretinianas. Una vez que hemos terminado, hacemos el recambio correspondiente y decidimos, de acuerdo al compromiso de la retina, si colocamos gas, dejamos líquido o colocamos aceite de silicón, y las respectivas huellas de láser, que son como una especie de remaches, ¿no? De la retina con el criterio comunitario. Bueno, hasta ahí es lo correspondiente al desprendimiento de retina. Luego tenemos la oclusión de la vena, oclusión venosa de la retina, que puede ser oclusión de la vena central o puede ser oclusión de la rama de la vena central de la retina. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes? En la edad de todos estos, los más importantes son 50 más años y hipertensión arterial. En cuanto a los oculares, los glaucomas primarios de ángulo abierto, hipermetropías altas porque el ojo pequeño hace redundante la salida por el nervio óptico. En el caso de los procesos inflamatorios, las periferitis, artritis, enfermedad de Behcet, la oclusión venosa va a llevar a un estancamiento del flujo sanguíneo, que a su vez lleva a hipoxia, lesión de células endoteliales capilares, extravasación de componente sanguíneo al extrasanguíneo. Entonces, estos pueden ser rama venosa, oclusión de la rama venosa principal, con o sin edema macular. Y en cuanto a la clínica, hay una pérdida de la agudeza visual asociada a metamorfosis si está comprometida el área macular. Y la oftalmoscopía revela venas dilatadas, tortuosas, hemorragias en llama, hemorragias puntiformes y manchas, edema de retina y manchas venosas, ¿no? Siempre con la imagen de un segmento de pay o de torta que le dicen, ¿no? Donde el vértice está en el área de oclusión. Entonces vemos acá inflama, ¿no? Con algunas áreas de isquemia. Luego tenemos el edema, que es el compromiso que va a ser el responsable de la disminución de la agudeza visual. Acá, después de un tratamiento, vemos como la mácula queda en su lugar con una recuperación de la agudeza visual, siempre y cuando el componente sea predominantemente hematoso y no isquémico. En este caso, vemos que aquí está pre-tratamiento y post-tratamiento, ¿no? Las áreas de isquemia han sido reemplazadas por una zona media grises donde hay una repercusión. Entonces, en cuanto al pronóstico, la disminución de la agudeza visual se da por las hemorragias y el edema macular. Y la agudeza visual depende del grado de evolución que afecta al drenaje y la integridad de la red capilar perifómica. Las dos principales complicaciones son el edema macular crónico y la neovascularización. Entonces, cuando hablamos ya de la obstrucción de la vena central de la retina, puede ser no isquémica o isquémica. La no isquémica es la más frecuente y eso es el 75% de los casos. La agudeza visual está entre baja y moderada, ligera tortuosidad y desviación de venas, hemorragias cerebrovasculares y edema de papila. La isquémica se diferencia de esta otra por la presencia de la pupila Marcus, ¿no? O sea, no hay una reacción de la pupila, mayor tortuosidad y lo más importante, las amplias zonas de isquemia, que son los exudados blancos.
El pronóstico es malo, 50% de los pacientes sin tratamiento a los 3 meses la oclusión hacen glaucoma neovascular. Los pacientes que reciben terapia antiangiogénica pueden revertir casi en un 90%, digamos, los signos de esta enfermedad y la agudeza visual también, siempre y cuando no haya una isquemia en el área macular. Entonces tenemos una obstrucción de la vena central de la retina no isquémica, donde vemos un nervio óptico, ¿no?, edematoso, con hemorragias en flama, algunos circulados blandos. Esta es una no isquémica y esta es una isquémica, ¿no?, donde vemos una predominante isquemia, con algunos algodonosos en los 4 cuadrantes, con áreas de isquemia bien marcadas. Y finalmente vamos a hablar de la oclusión arterial de la retina. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. La oclusión de la rama de la arteria de la retina, la causa principal son los émbolos, ¿no? ¿Y de dónde vienen los émbolos? Vienen del corazón o vienen de las carótidas. ¿Qué es lo que va a producir un defecto de campo visual y de la agudeza visual grave e irrecuperable, ¿no? La retina es isquémica blanca en el área irrigada por la arteria obstruida y la recanalización puede producirse de signos leves y a veces ausentes. La oclusión de la arteria central de la retina es una patología realmente, digamos, devastadora para el ojo, ¿no? A la fecha se ha intentado hacer algunos procedimientos como inyección de plasmina o trombolíticos, pero tiene que hacerse dentro de las primeras horas, ¿no? Si no, no tiene ningún efecto. Entonces hay una pérdida profunda de la agudeza visual con una pupila que no reactiva. Ya dijimos que esta retina es blanca, que contrasta con el reflejo naranja en la mácula, o en nuestro medio no es naranja, sino es medio marrón. Y hay una notable estenosis de la arteria de las retinas. Ya dijimos las causas, es la embolización, la más frecuente, la arteria oftálmica. Es la primera rama de la carótida, por lo tanto el material embólico procedente del corazón va directo al ojo. Los émbolos cálcicos, vegetaciones por endocarditis bacteriana, trombos y material mixomatoso. Las carótidas, la enfermedad de las arterias carótidas es la causa importante de movilidad y de mortalidad en estos casos. Entonces acá vemos, ¿no?, una zona oscura que contrasta con el resto de la retina, ¿no? Entonces, esto es lo que llaman rojo cereza, pero en un caucásico se ve como rojo cereza. Creo que es esto, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta?